14 no pudieron permanecer de pie por causa de la nube de gloria que cubrió la habitación. Hoy, Señor, nosotros, al igual que Moisés, te decimos: muéstranos tu gloria. Anhelamos verte cara a cara y ser cambiados por ti. En un mismo sentir, hoy estamos aquí. Tu presencia hoy buscamos. En un mismo sentir, hoy estamos aquí y tu gloria anhelamos. En el día fue una nube, por las noches será fuego, mas ahora en nuestros corazones derramas tu poder. Deja que tu gloria caiga, deja que tu gloria caiga sobre mí, hoy aquí. Hola, muy buenos días, mis queridos redescuchas. Bienvenidos a su programa Victoria en el Desierto. Les habla su servidor, amigo y hermano en Cristo, Adrián Valdés Vega, con un tema que estoy seguro será de muchísima bendición para muchos de ustedes. Es la parte número 3 del tema que estuve dando martes y jueves de la semana pasada, que se titula El poder de nuestra victoria en el nombre de Jesucristo. Esta es la parte número 3 y vamos a empezar con lo que nos dice la palabra de Dios en el libro de Efesios capítulo 6, versículo 12. Haciendo previamente la aclaración, mi querido escucha, que este programa no tiene como finalidad hablar mal de nadie, ni criticar absolutamente a nadie, sino solamente descubrir las estrategias muy, pero muy ocultas de Satanás, que acostumbra esconderlas para que usted pase desapercibido. Entonces, no es la finalidad de criticar a nadie, ni hablar mal de nadie, pero es importante que usted aprenda a discernir qué es lo que es de Dios y qué es lo que se viste de Dios y que no es de Dios. Muy importante que usted lo discierna. ¿Por qué? Porque el mismo diablo no se le va a aparecer a usted en forma de diablo, mi querido escuchar. Porque si se le aparece en forma de diablo, usted sale espantado. Cosa que no debe de ser así, porque usted tiene que vencer en el poderoso nombre de Jesucristo. Usted tiene que estar preparado para vencer en el nombre poderoso de Jesucristo. Por eso, sabiendo esto, el mismo Satanás lo que hace es, como dice la palabra de Dios en 2 Corintios capítulo 11, versículo 14, que el mismo Satanás se viste como ángel de luz. Así que por favor, mi querido escucha, no me vaya a malinterpretar, no me malinterprete, no vaya a pensar de que yo estoy hablando mal de alguien o de las iglesias, sino solamente descubrir a ese ángel de luz que se hace pasar como ángel de luz y que no es más que el mismo enemigo de nuestra alma. Efesios capítulo 6, versículo 12 nos dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne. A muchas iglesias por ahí, a los hijos de Dios les enseñan a que nada más el primer punto, porque no tenemos lucha. No hay lucha. Ya no tienes por qué tener lucha, es lo que les enseñan muchas veces. Ya Jesucristo ya venció en la cruz del Calvario, ya tú debes de estar tranquilo y reposando en esa tranquilidad. O sea, no es así. La misma palabra de Dios le está advirtiendo a usted que no tenemos lucha contra sangre y carne. O sea, está hablando de que tenemos una lucha. Y continúa diciendo este pasaje: sino, o sea, no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo y contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Son 4 nuestros enemigos: principados, potestades, gobernadores de las tinieblas y huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y estos 4 están perfectamente bien organizados para que usted desobedezca a Dios Todopoderoso, para que usted no acepte a Jesucristo como su Señor y Salvador, para que usted pierda su salvación, para que usted viva en tormento, para que usted viva oprimido, vaya, en pocas palabras, para que mejor me entienda. Entonces,
es bien importante que nosotros aprendamos a entender que estas 4 potestades, estas 4 legiones, estas 4 fuerzas espirituales de maldad, vaya, para que mejor me entienda, están perfectamente bien organizados, cosa que no sucede con los hijos de Dios. Unos son católicos, unos son bautistas, unos son testigos de Jehová, unos son adventistas, unos son, divisiones propias, muy propias de la insensatez humana. Divisiones, cuando Jesucristo es uno solamente. Y el enemigo sabe que dividiendo es como podrá vencer. Ellos están perfectamente bien organizados y nosotros muchas veces estamos divididos. ¿Y qué es lo que hace el enemigo? Meterse, disfrazarse como ángel de luz para meterse y poder desestabilizar a las personas, confundirlas. O sea, mi querido escucha, usted no tiene lucha contra personas, sino contra espíritus en las personas. O sea, personas sin cuerpo. Muy contrario a lo que algunas iglesias enseñan de que usted con Cristo ya no va a tener lucha. Y la prueba de estas iglesias con falsa enseñanza o con un miedo terrible a Satanás lo demuestra en Juan capítulo 16 versículo 33. Jesucristo mismo dice que en el mundo tendremos aflicción, pero confiamos que nosotros hemos vencido, que en el mundo tendremos aflicción, dice, pero dice el mismo Jesucristo, confiad que yo he vencido al mundo, dice el mismo Señor Jesucristo. Jesucristo ha vencido al mundo y nosotros tenemos que tener la confianza en Jesucristo. Así que es bien importante, mi querido escucha, que tengamos esa confianza en Jesucristo. Jesucristo está diciendo, confíen en Él. Y solamente confiando en Jesucristo es como podemos tener la victoria. Usted debe de ser enseñado en su iglesia, mi querido escucha, para enfrentarse al enemigo y vencerlo en el poderoso nombre de Jesucristo. Ya está vencido por Jesucristo en la cruz del Calvario. Solamente usted tiene que materializar esa victoria. Y en las iglesias tienen que enseñarle a usted a ser un poderoso guerrero del ejército de Dios. Y no tenerle miedo. El miedo que usted le tenga al enemigo es la prueba de que no le están enseñando a usted correctamente. Es como un estudiante de medicina. En la escuela de medicina le enseñan las bases y no para que el alumno termine como médico teniéndole miedo a la sangre. Igualmente usted se le está enseñando la palabra de Dios, el poder de la palabra de Dios, la autoridad de la palabra de Dios para que usted la aplique, la guarde y la aplique, mi querido reescucha. Y no para que termine teniéndole miedo a Satanás o llenándose de pánico y hablándole a los pastores para que oren por usted. No. Usted tiene que ser un soldado poderoso y valiente del ejército de Dios. O sea que las aflicciones vendrán, mi querido escucha. La lucha vendrá, pero usted confía en Jesucristo, que Jesucristo ya pagó y venció al diablo y a todos sus demonios en la cruz del Calvario. O sea que usted en Cristo ya tiene la victoria garantizada, siempre y cuando, ojo con esto, siempre y cuando usted viva una vida compatible con Jesucristo y no compatible. No esté viviendo usted una vida compatible con Satanás, vaya. Usted tiene que tener una vida totalmente compatible con Jesucristo y no compatible con Satanás. La lucha usted la tendrá siempre, pero la victoria en Jesucristo también, mi querido reescucha. Si usted vive compatible con Cristo, la lucha usted la tendrá con personas que usted no puede ver físicamente. No los puede tocar a esos espíritus inmundos, sino que tienen que ser discernidos espiritualmente para identificarlos mediante el don del discernimiento que solamente Dios le puede dar a usted. Muchas personas buscan la solución a sus problemas podando el problema y no cortando y arrancando el problema desde la raíz. Muchas personas en su ignorancia se la han pasado acusando a personas que les han hecho daño sin discernir que no son las personas, sino los espíritus de Satanás que usan a las personas para dañarle a usted. O sea, en pocas palabras, mi querido reescucha, es bien importante que usted entienda que la lucha la tenemos contra espíritus. En pocas palabras, mi querido escucha, nosotros como personas estamos en medio de dos reinos en conflicto. ¿Lo podrá entender? Estamos en medio de dos reinos en conflicto, el reino de Satanás y el reino de Dios.
Y la raíz del conflicto entre el reino de Satanás y el reino de Dios es la rebelión que muchas personas le demuestran a Dios. La raíz del conflicto entre estos dos reinos es la rebelión a Dios, la desobediencia y la ignorancia a la palabra de Dios. Pues desde que Satanás se rebeló contra Dios y fue expulsado del cielo y echado a la tierra, aquí donde usted vive, Satanás controla su reino. Y domina Satanás su reino a través de lo siguiente. Vamos a ver cómo es que domina y controla Satanás su reino. Primero, gobierna a través de la ignorancia de la palabra de Dios. Pues cuando una persona ignora la palabra de Dios, está bajo el control de Satanás. Por eso es que la iglesia tradicional, las personas no llevan la palabra de Dios a las iglesias. ¿Se ha dado cuenta que es muy raro ver a una persona que vaya con su Biblia a ese tipo de iglesias? Les prohíben leer la palabra de Dios y se conforman con el pequeño pasaje bíblico que les dan en el folleto dominical. Y no se trata de criticar ni hablar mal de la iglesia tradicional, sino descubrir la estrategia muy oculta de Satanás para provocar que usted desobedezca e ignore lo que Dios le ordena a usted en la palabra de Dios en Josué capítulo 1 versículo 8. ¿Qué dice la palabra de Dios en Josué 1:8? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, o sea, la ley de Dios, o sea, la palabra de Dios. Dice Dios que nunca se aparte de tu boca, sino que de día y de noche meditarás en la palabra de Dios. Y continúa diciendo este mensaje de Dios que usted día y de noche debe estar meditando en la palabra de Dios. No importa que venga el diablo usando una persona para decirle a usted que usted solo se la pasa hablando de Dios, que ya se calle, que ya deje de hablar de las cosas de Dios, o que usted es un religioso. Así le dice el diablo a las personas que obedecen esta orden de Dios, de meditar en la palabra de Dios día y de noche. Pero ¿para qué le dice a Dios a usted que usted debe de meditar en la palabra de Dios de día y de noche? Y que nunca se aparte de su boca ese libro de la ley, la palabra de Dios. La respuesta la tiene aquí donde continúa diciendo la palabra de Dios en Josué 1:8, dándole usted esta respuesta. Para que guardes y hagas. Ojo, son dos cosas. Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en la palabra de Dios está escrito. O sea, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito en la palabra de Dios. Muchos ni siquiera conocen la palabra de Dios. Es más, ni siquiera el Papa en el Vaticano y todos sus archimegas, siervos ahí de Dios, todos sus achichincles, ni siquiera ellos promueven que usted lea la palabra de Dios. Ellos no promueven a los feligreses que lean la palabra de Dios. Entonces ahí está la evidencia de una desobediencia a la palabra de Dios en Josué 1:8, que dice que nunca se aparte de tu boca este libro de la ley. Entonces, o como el caso muy lamentable o muy frecuente en las iglesias cristianas, que guardan la palabra de Dios pero no la aplican. Viene el enemigo a atacar a las personas y terminan espantados, terminan con miedo, terminan con tristezas, terminan con llantos, terminan con pleitos, terminan con enemistades. Esto es muy típico de aquellas iglesias que no les enseñan la verdad de la palabra de Dios, sino que usan la palabra de Dios para lucrar con la palabra de Dios. Muchas personas escuchan un mensaje poderoso de la palabra de Dios y dicen aleluya, gloria a Dios, y al rato les da amnesia y se les olvida lo que se trató el mensaje. Por eso es que Dios ordena en Josué 1:8 que nunca se aparte de su boca, de la boca de usted, la palabra de Dios, mi querido escucha, sino que de día y de noche usted tiene que meditar en la palabra de Dios para que usted guarde y haga conforme a todo, subrayo la palabra todo lo que en él está escrito. Pero ¿por qué ordena Dios que usted tenga que hacer todo esto? Josué 1:8 dice, continúa diciendo, porque entonces, hasta ese entonces que usted obedezca lo anterior, harás prosperar tu camino y todo, mi querido escucha, absolutamente todo te saldrá bien. O sea que usted será prosperado por el reino de Dios, trabajando la bendición y no
prosperado por el reino de Satanás trabajando la maldición. Es decisión de usted solamente, mi querido escucha. Por eso, en este primer punto, le dije a usted que la estrategia que Satanás usa para gobernar y dominar el reino de Dios es a través de que usted ignore la palabra de Dios. Porque en cualquier área que usted sea ignorante, ahí el diablo va a edificar una fortaleza en la mente de usted. Y la segunda estrategia que usa Satanás para gobernar y dominar el reino de maldad es a través de la dominación, manipulación y control. Ups, ¿no le suena familiar esto? Muchas iglesias lo usan. Dominación, manipulación y control. Pues donde quiera que usted vea dominación, manipulación y control, ahí estará Satanás operando. Y esto es muy común verlo en la iglesia tradicional, dominando, manipulando y controlando a las personas para que no conozcan toda la palabra de Dios, para que usted tenga a Jesucristo como un santo más del montón, entre santos y vírgenes que les dan esas opciones. Uno para cada cosa en especial, uno para cada favor en especial, y tienen a Jesucristo como uno más del montón. Qué lamentable esto. Como también podemos ver esta dominación, manipulación y control de Satanás en muchas iglesias cristianas también, que no les enseñan a los hijos de Dios cómo convertirse en soldados del ejército de Dios, y estos huyen despavoridos, estos hijos de Dios, cada vez que se presenta un conflicto. Y estos hijos de Dios no saben defenderse, o tienen miedo, tristeza o dolor o llanto cuando les toca enfrentarse a esa lucha espiritual, que no tienen lucha contra sangre y carne, sino contra Satanás y todos sus demonios, como dice la palabra de Dios. Y estos hijos de Dios no saben cómo ganar las batallas en Cristo, porque los pastores de las iglesias los tratan como ovejas para quitarle la lana nada más. Es todo lo que quieren, quitarle la lana a cambio de un bonito mensaje y una bonita alabanza y adoración. Y un lugar muy confortable. Y no para enseñarles guerra espiritual y convertirlos en verdaderos soldados del ejército de Dios, contra lo que, muy contrario a lo que dice Efesios 6:10. Así que, mi querido redescucha, recuerde que nuestra batalla, nuestra lucha es contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo y contra los huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Si usted tiene una iglesia que le enseñan cómo defenderse como soldado de Dios, no suelte esa iglesia. Apoye económicamente a ese pastor que le está ayudando a usted a convertirse en un soldado del ejército de Dios. Si usted tiene una iglesia y se asiste a una iglesia de este tipo, donde a usted le enseñan cómo defenderse y cómo tener las victorias, y lo demuestra teniendo las victorias, apoye a ese pastor que le está apoyando a usted, porque ese es un verdadero siervo de Dios. Si le enseña a usted cómo defenderse contra el enemigo, en el nombre poderoso de Jesucristo, ese es el verdadero, mi querido escucha. Porque muchos han usado la palabra de Dios para no tener un trabajo secular y enriquecerse. Muchos viven en esta opulencia a costa de la palabra de Dios. Es lamentable, pero sí existe. Como también existen excelentes iglesias y excelentes pastores también. Por eso, mi querido escucha, hay mucho cristiano con miedo y en derrota, porque en sus iglesias no les han enseñado cómo materializar la victoria de Jesucristo en la cruz del Calvario. Jesucristo ya tuvo la victoria en la cruz del Calvario, y usted tiene que aprender a cómo materializar esa victoria de Jesucristo en la cruz del Calvario solamente con recursos que son compatibles con Jesucristo. Usted nunca va a poder materializar la victoria de Jesucristo en la cruz del Calvario con pecado. Eso sí se lo aseguro, jamás. Con eso de que peco y luego voy a la iglesia y me arrepiento, peco y voy a la iglesia y me arrepiento, peco y voy a la iglesia y me arrepiento, y eso es una cachetadita con guante blanco a mi Señor Jesucristo. Y esto no lo enseñan muchos pastores, porque muchos pastores le tienen un respeto y un miedo terrible a Satanás, que prefieren no declararle la guerra a Satanás y se limitan a usar solo la verborrea de la palabra de Dios. O sea, guardan la palabra de Dios, pero no la hacen, no la aplican, porque muchas iglesias solo esperan el momento de pedir diezmos y ofrendas a cambio de lucrar con un bello mensaje de la palabra de Dios.
porque por eso dice el apóstol Pablo en 2 de Corintios 11:14, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz, el mismo Satanás se disfraza de papa, de obispo, de arzobispo o de pastor evangélico. Si a usted no le enseñan cómo echar fuera un demonio, cómo sanar una enfermedad y toda dolencia, y si usted vive con miedo, preocupación, aflicción, tristeza, cada vez que usted se enfrente a luchar espiritualmente y no sepa cómo materializar la victoria de Jesucristo en la cruz del Calvario. Pues bien, mi querido escucha, se me ha ido el tiempo, pero continuaré el próximo jueves. Póngale ahí el dedito en el renglón. En el nombre de Jesucristo, yo le bendigo a usted. Santísimo Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo, te ruego por todos y cada uno de mis radioescuchas. Amén.